A ver, miralo a las proyecciones del gobierno para el 2017. Está planteando una inflación de entre el 12 y el 17%. Está planteando un dólar de casi 18 pesos en promedio. Obviamente, si la inflación fuera del 17% o menos, este dólar promedio le garantiza de que no se pierde competitividad. Pero como todo el mundo sabe que esta inflación, si el gobierno quiere crecer, y vamos a la otra placa, por favor, señor director, si el gobierno quiere crecer al 3,5%, difícilmente vaya a tener 17% de inflación. ¿Por qué? Porque es fundamental para que la economía pueda crecer 3,5% esto, que el consumo, como plantea el gobierno, pueda crecer 3,5%. Y para que el consumo, que hoy es más del 80% de la economía argentina, de la demanda de la economía argentina, crezca, hace falta que los salarios estén por delante de la inflación. De esta manera, esto es lo que arrastra el consumo en la Argentina, es decir, que se recomponga el poder adquisitivo salarial, que lo está viendo el gobierno. El gobierno pone una tasa de inversión, de crecimiento de la inversión, que todos consideran que es muy elevada. Es decir, que aumente 14% de la inversión, ya que aumente 10% la inversión sería verdaderamente algo muy elevado. Pero aún si aumentara 10% la inversión, como la inversión solo representa el 16-17% del PBI, eso te da 1,5 puntos, 1,6% de crecimiento. Para crecer este 3,5%, Macri apuesta todo el año que viene a que crezca el consumo. Y para que crezca el consumo, los salarios el año próximo tienen que estar por arriba de la inflación. Si la inflación es 20, los salarios tendrán que estar en el 23, 24, 25. Si la inflación es 22, 23, los salarios tendrán que estar en el 26, 27. Pero ese va a ser el esquema de que el consumo arrastre el PBI. Insisto, el consumo hoy es casi 85% del PBI de la Argentina. 10 puntos más de lo que era cuando se inició la era kirchnerista. Hoy tenemos una economía que eso puede ir cambiando, pero no va a cambiar de un año al otro. Si uno quiere que crezca, tiene que crecer fuerte el consumo. Después las exportaciones, bueno, hay que ver qué pasa con Brasil. El gobierno está planteando que van a crecer casi 8%. Hay dudas también sobre que esto puede ocurrir, pero no importa. Las exportaciones no te mueven el amperímetro de la economía. Y las importaciones, obviamente, si la economía crece, esta economía necesita importaciones e insumos para poder crecer. Déficit comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, de casi 2.000 millones de dólares. Y fíjense, cuando uno ve el pronóstico del gobierno para los próximos 3 años, que efectivamente el gobierno está jugando con la idea de que va a ser años en los cuales el déficit comercial va a estar presente hasta el 2019. Estas son las proyecciones que están en el presupuesto. 2017 hasta el 2019 ha presentado el gobierno. Empiezo por acá abajo. El saldo comercial, que ya se hizo negativo en Argentina cuando se acabó el colchón de competitividad, cuando Argentina empezó a tener un dólar bajo, ya desde el año pasado, 2015, que el déficit comercial fue de 3.000 millones de dólares, según la revisión que se hizo en el INDEC. Es decir, Argentina tiene un problema en la balanza comercial, ya no tiene los superávit comerciales que tuvo en la época dorada del kirchnerismo, donde había 10.000 millones, 8.000 millones de dólares de superávit comercial. Es decir, la economía argentina generaba sus propios dólares. Si no necesitaba del financiamiento externo, lo podía tener, no lo tuvo en los últimos años, pero generaba sus propios dólares. Exportaba, le vendía al mundo más de lo que importaba. Bueno, eso se perdió el año pasado, 3.000 millones de dólares de déficit. Sigue este año, vamos a ver cómo cierra el año. El año que viene el gobierno está pensando en 2.000 millones de dólares de déficit. En el 2018 de 4.000 millones de dólares de déficit, casi 5.000 millones de déficit comercial en el 2019. Esto significa que el gobierno está imaginando un escenario en el cual hay ingreso de capitales, porque si no, no cierra con este dólar. Porque si tenés déficit comercial y no hay ingreso de capitales, tenés una mega devaluación por delante. Y el gobierno está pensando de que va a haber mucho financiamiento externo disponible para financiar estos déficits. Está imaginando un dólar de 21 pesos promedio en el 2018 y 23,5 en el 2019, siempre con la inflación yendo hacia abajo, 8% de meta máxima en el 2018 y 6,5 en el 2019. Bueno, ¿son lógicas estas proyecciones? No son lógicas. Uno dice, bueno, y la verdad que, qué sé yo, ponerme el dólar a 18 pesos el año que viene, si la inflación es 25, primero vamos a ver si llegamos al dólar a 18. Por esto que estamos hablando, si hay mucho ingreso de capital es difícil llevar el dólar a 18. Pero el dólar a 18, aunque muchos puedan asustarse si es un dólar ya a 18 y demás, es un dólar
también barato si la inflación el año que viene es 25 o 26%. No 22 o 23. Lo que te iba a decir es que en realidad están hablando del dólar promedio. Si este año el dólar termina más o menos a 16, para que sea promedio el año que viene, el dólar a fin de año va a estar a 20. Lo cual va a implicar la proyección del presupuesto que va a mejorar la competitividad. Eso es lo que están diciendo los números. Si se va a lograr eso o no, yo creo que va a ser difícil por dos razones. Primero, porque Argentina va a seguir teniendo tasas de interés altas en términos reales y es muy difícil tener una depreciación del tipo de cambio real con tasas altas. Y segundo, porque Argentina va a tener un déficit fiscal alto todavía, financiado fundamentalmente con entrada de capitales. Con lo cual también hace difícil, digamos, el hecho de que se pueda mantener un dólar alto, digamos. Claro, es interesante lo que dice, que dice el gobierno se cubre, dice 18 promedio el año que viene. Y sí, por ahí está a 16 a principio de año y por ahí le pegan después de las elecciones. Después de las elecciones de octubre del año que viene, un sablazo, un salto y termina en 20 a fin del año que viene, digamos, para que no pierda mucha competitividad, para que no quede muy atrasado el dólar. Sí, vos estabas planteando el nivel de déficit. El gobierno está diciendo 2.000, 3.000 millones de déficit, pero pensá que déficit comercial, pero el déficit fiscal va a tener que salir a buscar 30.000 millones de dólares para cerrar los 4 puntos de déficit fiscal que va a tener. Con lo cual, yo la verdad que no veo el tipo de cambio subiendo y probablemente la inflación incluso esté más alta de ese parámetro de 17% que está poniendo como techo el gobierno. Con lo cual, digo, la lógica de apreciación del tipo de cambio va a ser aún más marcada el año que viene. Eso es muy interesante lo que dice Rodrigo Álvarez, porque efectivamente el déficit fiscal que está previendo el gobierno para el año que viene, el déficit primario, es decir, antes del pago de intereses, recaudación versus gasto público, va a ser de 400.000 millones de pesos. Esto solo con un dólar, digamos, a 16 y son prácticamente 23.000 millones de dólares. Si le sumás, a eso hay que sumarle todo el pago de intereses y también la refinanciación del capital de la deuda. O sea que hay otros 10.000 por lo menos millones de dólares. Es decir, el sector público va a necesitar, como dice, 30.000 millones de dólares para cubrir el déficit fiscal y para refinanciar o pagar los intereses de la deuda. Sí, pero ojo, Maxi, con esto, porque paradójicamente voy a defender al gobierno, digamos. A mí me tocó muchas veces defender el presupuesto en el Parlamento y yo creo que no hay que confundir las cuestiones. El presupuesto es una herramienta de gestión, con lo cual yo no me arriesgaría a que estas son las proyecciones de lo que el gobierno piensa que va a ser, por ejemplo, la inflación el año que viene. Si vos sobreestimás la inflación en el presupuesto, tenés un problema que es que sobreestimás los recursos y después llegás a junio y no los tenés, es un problema. Con lo cual siempre hay que estar un poquito abajo de lo que uno piensa que va a pasar. Me preocupa en línea con lo que se decía la sostenibilidad, porque vos tomaste año de ejemplo. El gobierno tomó 30.000 millones de dólares de endeudamiento. La fuga de capitales va a terminar en 15.000, digamos, y el déficit comercial va a terminar en alrededor de 2.000, 3.000 millones de dólares. Digamos, no solo hay que sumar el déficit comercial, sino hay que sumar la demanda de dólares, que en Argentina se acaba de duplicar este año. Incluso, que es lo más preocupante, como decía recién Kigel, con tasa de interés que en términos reales es positiva. O sea, hoy tenemos un peso que para cualquier punto de vista, presente, pasado y futuro, le gana al dólar, pero así todo tenemos ya en lo que va del año 9.000 millones de dólares de fuga. Con lo cual me parece que a mí lo que me preocupa del presupuesto y del programa de gobierno en general es la sostenibilidad externa de eso. Yo no veo un perfil sostenible de endeudamiento. Y claro que este esquema, porque hemos aprendido varias cosas en la Argentina en los últimos tiempos. Aprendimos que el tipo de cambio fijo, el 1 a 1, no existía más, digamos que no. Después aprendimos que hay que hacer algo con la inflación porque si no tenés que estar devaluando todos los años. Pero también aprendimos que un esquema en el cual vos tenés un déficit comercial grande, un déficit fiscal grande y todo lo financiás con endeudamiento externo y bueno, puede durar un año, puede durar 2 años, qué sé yo, si el escenario internacional es muy bueno puede durar 3 años, pero después siempre se complica. Te corrijo, puede durar 5, digamos, sí, en las condiciones ahora que está el mundo. Ahora, el problema ¿cuál es? Si vos tomás deuda por la magnitud de deuda que ha tomado el gobierno, eso no necesariamente está mal. Me parece que lo que hay que empezar a fijarse es para qué se toma deuda, porque si vos, por ejemplo, tomás deuda para empezar a corregir el déficit energético y entonces requerís menos dólares en el futuro, probablemente te pueda, digo, los negocios no funcionan de contado, generalmente se endeudan y pueden repagar la deuda. ¿Para qué usas la deuda? La cuestión es si se puede repagar, ese es el punto. Hay otro tema no menor que tiene que ver... Disculpame un segundito, Kigel, No, yo creo que, digamos, primero que creo que es importante
lo que dice Álvarez Ají, que digamos que acá hay que pensar en términos de para qué se va a usar la deuda. Acá el problema que tiene Argentina es que heredó un déficit fiscal muy grande y que ajustarlo muy rápido implicaría costos sociales enormes. Gastos sociales que creo que nadie considera que hay que pagarlos. Entonces, es razonable que ese ajuste fiscal, que hay que hacerlo, se haga gradualmente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es razonable. Lo que está planteando el gobierno es, vamos a ir a un equilibrio fiscal, o por lo menos a nivel de déficit primario, por lo menos en los próximos 2 o 3 años. En interín, habrá que endeudarse. Y como el mercado de capitales argentino es muy chico, no te queda otra que ir afuera. ¿Cuál es el riesgo de esta estrategia? Que me parece que es una estrategia razonable de tomar, que pase algo afuera. Que el escenario internacional cambie rápido. Y ahí agarrate. Pero si no, yo creo que no empezamos de déficit cero, empezamos de un déficit de arriba del 6% del producto, que el año que viene va a ser un poquito más grande incluso, y eso lleva tiempo corregirlo. A ver, me interesa un poquito pimpoñar con esto, porque es interesante, ¿no? Porque cuando uno tiene déficit fiscal, tiene endeudamiento. Sí. Es así, digamos, es como una casa. Si tenés déficit fiscal de algún lugar tenés que cubrirlo. O usás el Banco Central, o tomás deuda afuera, o recortás los gastos y achicás el déficit fiscal, o subís los impuestos. Bueno, estas dos últimas opciones, en general la política considera que no es el momento, ni de subir impuestos, ni de recortar gastos. La política considera eso. Ahora, el Banco Central, bueno, está claro que tampoco podés usarlo mucho porque los argentinos ya el pesito no lo quieren ni en figuritas, digamos, ¿no? Y los niveles de inflación han sido elevados. Y todo lo que emitas es más devaluación, es más inflación, hoy. En otro momento puede ser distinto, pero hoy es así. Entonces tenés que tomar deuda. De alguna manera, el endeudamiento termina siendo una visión progresista, digamos. A ver, me interesa pimponearlo con Álvarez Ají. Pero, a ver, Maxi, sí. te hago una distinción de lo que vos decías. Vos decís, bueno, el déficit fiscal es como le pasa a una casa, digamos. Si gasta más de lo que le ingresa, se tiene que endeudar. Digamos, para el gobierno es cierta la primera parte, no es cierta la segunda. Porque el déficit fiscal, como se muestra por ejemplo en el sector de la construcción, muchas veces te impulsa la economía. Entonces lo que pasa paradójicamente es que vos cuando tenés déficit fiscal, después la economía crece, tenés más recaudación y eliminás ese déficit fiscal. A mí lo que me asusta es que es una pieza una piedra, con la cual Argentina ya tropezó en el pasado. ¿Te acordás la ley de déficit cero? Sí. ¿Qué era la ley de déficit cero? Peso que entra, peso que gastamos, sí, pero no más. ¿Y qué pasaba? Cada vez entraban menos pesos. El gobierno en esta primera parte del año le está pasando lo mismo. Baja el gasto para conseguir superávit fiscal, pero como mete la economía en una recesión, la recaudación baja todavía más. Entonces es como un perro que se quiere morder la cola y nunca llega a corregir el déficit fiscal. Con lo cual, la única manera sostenible desde el punto de vista político, económico, social, de corregir el déficit fiscal es que la economía crezca más, no menos. Pero discúlpame, exactamente lo que el gobierno trata de hacer. Maxi, el gobierno lo que está tratando de hacer en este momento es no ajustar, no reducir el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque entiende exactamente de que si la economía, para bajar el déficit, entra en más recesión, la situación va a ser más difícil. Entonces, ¿qué está tratando de hacer el gobierno? Estimular esta economía. ¿Cómo la estimula? En realidad, sin reducir el déficit. De hecho, este año el gasto público aumentó, no solamente con los jubilados, bajaron retenciones a la exportación, se han aumentado subsidios. Yo creo que se introdujeron prácticamente. Sí, perdón, el aumento de gasto público fue muy superior al aumento de la recaudación. Por eso aumenta el déficit. Bueno, pero aumentó fue la recaudación este año. Este año el problema fue la recaudación, especialmente en ganancias. Hubo una baja. Ahora, un segundo. Es cierto que hubo una paralización de la obra pública, pero ahí el gobierno dice que quien paralizó la obra pública pues no podía tocar un expediente. Es transitoria. Pero pasa en muchos renglones del gasto. Te doy un ejemplo solo en la obra pública. El año pasado, para esta etapa del año, se habían gastado 97.000 millones de pesos. Hoy el gobierno lleva gastado en obra pública 93.000, que en general son certificados de obra viejos, digamos. Eso es un 5% en términos nominales menos. Y en términos reales, digamos, cuando se compara con la inflación, es 30% menos de obra pública. O sea, suscribo lo que dice Kigel. Es cierto que el gobierno no ajusta el gasto tanto como quisiera, pero cuando uno lo mira contra la inflación, digamos, y contra el año pasado, hay un ajuste del gasto que es fuerte. El problema es que la recaudación cae todavía más. Entonces me parece, y el presupuesto esto lo refleja, dicen, bueno, nos dimos cuenta que ajustando la obra pública se perdieron 70.000 empleos en la construcción. ¿Qué vamos a hacer el año que viene? Subir la obra pública incluso más que lo que nosotros prevemos que es la inflación. En ese sentido el programa sí puede cerrar. Si buscamos cerrar la obra pública, es cierto, la obra pública el año que viene aumenta al doble. 32. 32, es decir, prácticamente al doble de lo que es la pauta inflacionaria, que es de 17.
y por ejemplo hay ciertos rubros como vivienda y urbanismo que aumenta 60% respecto a lo ejecutado este año, que fue verdaderamente muy bajo. A ver. No, yo lo que decía es, yo creo que el gobierno tiene claro que la obra pública es dinamizadora. Hubo un primer semestre de ajuste producto del stock de problemas. Claramente hacia adelante la dinámica es otra. De hecho, en el presupuesto, en el primer semestre, el rojo es relativamente bajo y en el segundo el déficit va a ser mucho más alto. Pero me parece que la lógica general que tiene el gobierno es que para bajar el déficit se necesita crecer. Por eso el planteo o la visión del año que viene en un año de recuperación. Y el segundo punto que nos estamos poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con ampliar la torta, pasa por el blanqueo de capitales, que va a ser, si nosotros asumimos que tiene un piso de aceptación de 50.000 millones de dólares, estamos pensando que el año que viene la base imponible de la economía va a crecer solo por el blanqueo 10%. Entonces hay una posibilidad de empezar a acomodar la pata fiscal y los números fiscales a través de una economía que crece. En ajuste es imposible recuperar la sustentabilidad fiscal. A ver, veamos algunos rubros y ahora vamos a discutir un poquito con Susana Andrada el tema de los precios que está pasando, y también me interesa la opinión de los empresarios, ¿no? Porque acá nadie es responsable del aumento de precios, pero los aumentos se dan y en gran medida. Gasto público aumenta 22% el año próximo. Supuestamente la recaudación aumenta un poquito más, apenas un poquito por arriba del gasto público. Administración gubernamental hay supuestamente un recorte, porque está por debajo del aumento general del gasto público. Seguridad y defensa está más o menos igual. Gasto social aumenta 29%, por arriba del promedio del gasto público. Fuerte el aumento en promoción y asistencia social. Esto tiene que ver con la extensión de la UH y medidas que se han tomado este año que impactan plenamente el año próximo. Aumento fuerte también por encima de la pauta de gasto público y de inflación de la seguridad social. Esto tiene que ver dos componentes. Por un lado, que en marzo el aumento para jubilados y asignación por hijo va a ser mayor que el resto de las paritarias, pues se ajusta 6 meses para atrás, y entonces acá juega a favor, digamos. En marzo va a haber un componente positivo para jubilados, y además está todo el tema de la recomposición de la reparación histórica de jubilados, que se empieza a pagar ya en los próximos meses, y el gobierno espera que el año que viene esté 1,5 millones de jubilados cobrando un ajuste de haberes respecto a este año. Está bajo en educación y cultura el aumento, más o menos por arriba del gasto público de ciencia y tecnología, pero no son números demasiado relevantes. Y fíjense, el ajuste sí viene por el lado de los servicios económicos. En los servicios económicos hay un ajuste del 5% del gasto público. Fuerte el ajuste en subsidios de energía y combustibles, 21%, son 45.000, 44.000 millones de pesos menos. Esto significa que el gobierno está pensando, esto en el papel, después hay que ver cómo viene el año electoral, está pensando en darle un nuevo toque al aumento de tarifas el año que viene, el 2017, año electoral. Aumenta el gasto en transporte, los subsidios en transporte, 22.000 millones de pesos. Esto es, más allá de que el gobierno esté pensando un aumento en la tarifa de transporte o no, me parece que está pensando para el año que viene, pero una cosa muy mínima respecto a lo que va a ser energía. Acá hay un tema, que la tarifa de transporte el subsidio de transporte sigue a los aumentos salariales en el sector. El gobierno paga con subsidios todos los aumentos de los ferroviarios y del transporte de colectivos en Capital y Gran Buenos Aires. Por eso, pese a que pueda haber nuevo recorte, nuevo aumento de tarifas, aumentan los subsidios al transporte el año próximo. Y el tema de la deuda, ¿no? La deuda aumenta 32% los servicios de la deuda. Esto es porque regularizaste con el tema de los fondos buitre, estás pagando plenamente todos los servicios de la deuda, tenés un pago también importante del Club de París el año que viene. Y bueno, es un tema, digamos, el presupuesto público es así. El principal gasto es el gasto previsional que tenés, que son este año 700.000 millones de pesos, el año que viene es 1 billón de pesos. El segundo gasto, 250.000 millones de pesos el año que viene, es un servicio de la deuda. No hay otro gasto en el presupuesto público que tenga esa magnitud. Pero bueno,
Esto obviamente se va a financiar con más endeudamiento.